Bien, vamos a continuar entonces con lo que es el tema 4. Vimos las reacciones químicas, ¿sí? Entendimos cómo se escriben, cómo se las representa. Ahora ya sabemos hacer cálculos, ¿sí? Cómo determinar a partir de una cierta cantidad de reactivo cuánto producto podemos llegar a obtener, o si queremos obtener una cierta cantidad de producto, de qué cantidad de reactivo necesitamos arrancar. O sea, utilizar la estequiometría de la reacción química balanceada para poder obtener información, ya sea en masa, en volumen, en número de moléculas, lo que fuere que nosotros necesitamos, o moles incluso. Eh, Ahora, la cantidad de reacciones químicas que hay es muy grande, es realmente muy grande. Con lo cual, sí, como siempre, lo que tratamos de hacer es clasificarlas. Tratar de clasificarlas de alguna determinada manera, sí, por similitudes, para así poder estudiarlas más fácilmente. ¿Sí? Hay distintas formas de clasificar las reacciones químicas. Una de las clasificaciones por la naturaleza de la reacción química, o sea, simplemente focalizándonos en la complejidad que tienen los reactivos y los productos. ¿Sí? La primera gran clasificación es esa, o sea, por naturaleza de la reacción química. Entonces, de eso tenemos 4 tipos de clasificaciones, ¿sí? O sea, 4 grandes grupos. Las reacciones de síntesis o descomposición, o composición, perdón, síntesis o composición, ¿sí? Que es cuando dos reactivos del tipo AB reaccionan para dar un único producto C. Puede dar más de un producto, pero uno es importante y el otro puede ser más pequeño, ¿sí? Pero en general es del tipo, digamos, A más B que da C, un único producto como tal, ¿sí? Allí hay ejemplos de este tipo de reacciones, ¿sí? Fíjense en el óxido de aluminio, o sea, las reacciones de formación de compuestos que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Son todas reacciones de síntesis o composición, ¿sí? Eh, También hay otras como, por ejemplo, del tipo AB, estas que están acá abajo, en donde se da AB como son, por ejemplo, estas son reacciones orgánicas en general, las del tipo AB que dan C, son de tipo, en general, de naturaleza inorgánica, pero esto no es tan general, lo que les acabo de decir, pero uno podría generalizarlas de esa manera. ¿Sí? Después tenemos las A más B que dan AB, que también son de síntesis o composición. ¿Sí? Tenemos las reacciones de desplazamiento simple o sustitución sencilla, ¿sí? Que son cuando un reactivo del tipo AB reacciona con un reactivo del tipo C y el producto ahora es AC. O sea, C se intercambió por B, fíjense que B ahora aparece solo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, tenemos el cloruro del clorometano, ¿sí? Reacciona con oxidrilo para producir el metanol más cloruro. El oxidrilo desplaza al cloro del clorometano para terminar dando metanol, ¿sí? También hay una reacción que vamos a ver en un rato, que es muy característica de una reacción redox, ¿sí? En donde el magnesio, por ejemplo, cuando se lo coloca dentro de ácido clorhídrico, produce cloruro de magnesio y desprende hidrógeno. Es otro tipo de reacciones de desplazamiento simple o sustitución simple. Las reacciones de desplazamiento o sustitución doble son aquellas que son del tipo AB más CD, que dan AD más CB. Fíjense ahí que se intercambia B con D. ¿Sí? Ahí tenemos abajo también una reacción bastante característica, ¿sí? Que en donde el nitrato de plata reacciona con el ácido clorhídrico para producir ácido nítrico más cloruro de plata, que se ve como un precipitado blanco, ¿sí? Como un sólido que se empieza a formar, ni bien el ácido clorhídrico reacciona con una solución de nitrato de plata, automáticamente se pone una solución lechosa, o uno, dependiendo obviamente de la concentración de nitrato de plata que utilice,
la empieza a ver, digamos, precipitado blanco que se empieza a formar en la solución. Por último, tenemos las reacciones de descomposición o análisis, que son exactamente la inversa a las reacciones de síntesis o composición. ¿Sí? Exactamente la inversa. Tengo AB que me da A más B, o bien C que me da AB. ¿Sí? Esa es una clasificación. La otra clasificación es por el comportamiento químico. ¿Sí? Y ahí tenemos las reacciones de oxidación-reducción, ¿sí? Que tienen la característica que en este tipo de reacciones sí se intercambian electrones entre los reactivos para producir productos. ¿Sí? Reacciones de ácido-base o neutralización, sí, estas las vamos a ver un poquito más adelante. Aquí lo que se intercambian no son electrones, sino que son protones. ¿Sí? Las reacciones de precipitación, que son reacciones en donde a partir de reactivos solubles, ¿sí? O sea que se pueden disolver en el solvente, se obtiene un producto que es insoluble, o sea, se obtiene un sólido que precipita, por eso se le llama reacciones de precipitación. Reacciones, estas también vamos a nombrarlas más adelante. Las reacciones de oxidación-reducción las vamos a ver ahora en un próximo video, o en este, pero más al final de este y en un próximo. Formación de compuestos de coordinación, esto es algo que nosotros no vamos a ver, ¿sí? Es normalmente, ocurren este tipo de reacciones cuando yo tengo un metal, ¿sí? Reaccionando con lo que se conocen como ligandos, que normalmente son sustancias orgánicas, ¿sí? Que, para formar compuestos de coordinación, ¿sí? Estas no las vamos a ver. Se forman compuestos organometálicos y esos no sé si son tan importantes en el caso de un geólogo, realmente no es algo que, en la que nosotros vayamos a ver en este curso. Hay una cuestión de tiempo, no es que no sean importantes, pero hay una cuestión de tiempo y uno tiene que por allí elegir lo que es más importante para ustedes. Las reacciones redox son muy importantes, las ácido-bases son muy importantes, las de precipitación son claramente muy importantes. Y por último, las reacciones de combustión, que ustedes ya las conocen, las hemos nombrado muchas veces. Si cuando yo tengo un combustible con oxígeno, ¿sí? El combustible normalmente es un hidrocarburo, en presencia de oxígeno, ¿sí? Se produce la reacción de combustión para producir dióxido de carbono y agua, y esa es la característica que tienen este tipo de reacciones, que siempre terminan dando dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Esas son las cinco clasificaciones de acuerdo al comportamiento químico. Y por último, es teniendo en cuenta la energética de la reacción, ¿sí? Hay reacciones químicas que cuando se producen, cuando pasan de reactivos a productos, liberan energía, y hay otras reacciones que para pasar de reactivos a productos consumen energía. ¿Sí? Las reacciones que liberan energía se llaman exotérmicas, las reacciones que consumen energía se llaman endotérmicas. Eso lo vamos a ver en el próximo tema, el tema 5, que cuando veamos termoquímicas vamos a entender un poco mejor de qué se tratan estas reacciones exotérmicas y endotérmicas. ¿Sí? Vamos a ir ahora a estudiar las reacciones redox, que son, lo que yo les dije, son realmente muy importantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que son las reacciones redox o reacciones de oxidación-reducción? Son reacciones en las que hay un intercambio de electrones, una transferencia de electrones, ¿sí? Entre los reactivos o entre especies que están reaccionando. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí cobre, ¿sí? Si yo agarro una lámina de cobre o un alambre de cobre y lo meto dentro de una solución que tenga nitrato de plata, lo que yo voy a formar es nitrato de cobre más plata. Esa es la reacción que se está produciendo allí. Fíjense que es una reacción de intercambio, simple, ¿sí? En donde el cobre, ¿sí? se está intercambiando con la plata, ¿sí? Pero también es una ecuación redox, ¿sí? Si se intercambian electrones, ¿sí? Evidentemente el estado de oxidación, ¿sí? de los elementos tienen que estar cambiando en los reactivos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es el estado de oxidación de cada uno de los elementos estos que están aquí en esta reacción? Fíjense, el cobre tiene estado de oxidación 0, ¿sí? La plata tiene, el nitrato de plata tiene estado de oxidación +1,
Luego, el cobre en el producto como nitrato de cobre 2 está como estado de oxidación más 2, y la plata como producto, como plata sólida, está en estado de oxidación 0. Entonces, fíjense, ¿sí?, que el cobre cambió de estado de oxidación 0 a estado de oxidación más 2. ¿Sí? O sea, tenían un átomo de cobre y ahora pasan a tener un ion cobre más 2. ¿Qué le pasó a ese átomo de cobre? Para pasar a formar un ion más 2, tiene que haber perdido 2 electrones. ¿Sí? Y esos electrones que el cobre perdió, alguien los tiene que haber ganado. Y fíjense en quién lo ganó. La plata pasó de más 1, de plata más 1, a plata 0. O sea, yo tenía el ion plata más 1, y ahora tengo plata en estado de oxidación 0. Eso significa que la plata tiene que haber ganado electrones, tiene que haber ganado un electrón. ¿Sí? Entonces, mientras el cobre pierde 2 electrones, la plata gana un electrón. ¿Sí? Entonces nosotros podemos escribir, o podemos describir este proceso. Fíjense que el cobre aumenta el estado de oxidación y la plata disminuye el estado de oxidación. ¿Sí? Cuando hay un aumento en el estado de oxidación, nosotros decimos que esa especie se está oxidando. Y cuando hay una reducción en el número de oxidación, nosotros decimos que esa especie se está reduciendo. Y nosotros sí podemos separar, ¿sí?, esta reacción global en dos reacciones separadas. Una que es la oxidación, que es cuando el cobre, dijimos, ¿sí?, pierde 2 electrones. Si el reactivo es cobre 0, el producto es cobre más 2 electrones que se liberan. ¿Sí? De esa manera, o sea, hay una pérdida de electrones o un aumento en el número de oxidación. ¿Sí? Por otra parte, si alguien pierde electrones, hay alguien que lo tiene que estar ganando. Y el que gana los electrones a ese proceso se le llama, tiene que aumentar, disminuir el estado de oxidación, ¿sí?, cuando gana electrones. Por lo tanto, a ese proceso se le llamaba reducción. De esa manera nosotros vemos que hay una especie que se está oxidando y otra especie que simultáneamente se está reduciendo. ¿Sí? Simultáneamente se está reduciendo. Entonces, nosotros podemos tener, ¿sí?, una especie que pierde electrones, la otra que gana electrones. ¿Sí? La que pierde electrones es la que se oxida, la que gana electrones es la que se reduce. La que pierde electrones es la que aumenta el número de oxidación, la que gana electrones es la que reduce o disminuye el número de oxidación. ¿Sí? Para que una reacción de oxidación se produzca, tiene que haber una reacción de reducción acoplada, y viceversa. Para que una reacción de reducción se produzca, tiene que haber una reacción de oxidación acoplada. O sea, estos dos procesos, o sea, esta transferencia de electrones, esta oxidación y esta reducción, se dan simultáneamente. No es que se produce la reacción de oxidación y al rato se produce la reacción de reducción. No, se ocurren cuando se transfiere el electrón, automáticamente se empieza a producir la reacción de oxidación y la de reducción. Ocurren simultáneamente, al mismo tiempo. O sea, si no hay una reacción de reducción, no hay una de oxidación posible y viceversa. ¿Está claro? A cada una de estas reacciones, las de oxidación y la de reducción que están acopladas, se les llama hemireacción. ¿Por qué se les llama hemireacción? Porque la mitad de lo que es una reacción redox. ¿Sí? La reacción completa es la que ustedes ven arriba. Cobre más nitrato de plata que da nitrato de cobre 2 más plata 0. Esa es la reacción total. Bueno, las hemireacciones son la reacción de oxidación y la reacción de reducción por separado. Pero eso es algo que nosotros la separamos por una cuestión de conveniencia para poder entenderla. No es porque químicamente adentro de la reacción realmente esas dos reacciones estén separadas. ¿Sí? Se dan simultáneamente y a la vez. ¿Sí? A cada una de esas dos reacciones, la de reducción y la de oxidación, se le llama hemireacción o semireacción. Veamos un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros, esto es lo que ocurre en esa reacción que yo les mostraba recién? ¿Sí? Nosotros tenemos cobre, un alambre de cobre, fíjense ahí en la figura a la izquierda, tenemos un alambre de cobre, y esto que se ve acá,
transparente, blanco, es una solución de nitrato de plata. ¿Sí? A los pocos minutos vamos a ver que el cobre, ¿sí? La superficie del cobre empieza a cambiar de coloración, y al rato lo que vamos a ver es lo que se ve en ese tubo de la derecha. ¿Sí? Si nosotros le sacamos una foto y miramos con el microscopio para ver qué es lo que es ese depósito que se ha formado sobre el alambre de cobre, lo que vamos a ver son, ¿sí? Dendritas como esas, como fibras, ¿sí? Que es esa cosa que ustedes ven ahí, todo ese depósito. En realidad, si uno saca una imagen en una microscopía óptica nomás, ¿sí? Se ven ese tipo de estructura, ¿sí? Y si uno hace un análisis químico de eso, encuentra que eso es plata cero, ¿sí? Plata metálica. ¿Está? O sea que ese depósito que ustedes ven ahí es plata cero. ¿Qué es lo que está pasando entonces allí? Evidentemente, en solución había plata más 1 y yo estoy formando plata cero. ¿Sí? Si ahora miramos la solución, vamos a ver que la solución tiene una coloración verdosa, celeste verdosa. ¿Sí? Mientras que la del inicio no tenía esa coloración. ¿A qué se debe esa coloración celeste verdosa? Bueno, esa coloración celeste verdosa se debe a los iones cobre más 2 en solución acuosa. Los iones cobre más 2 en solución acuosa, ¿sí? tienen ese color. O sea que evidentemente, ¿sí? También ahora empiezo a tener cobre más 2 en solución. ¿Sí? No únicamente que estoy formando plata cero, sino que estoy también formando cobre más 2. ¿Sí? Y el único lugar de donde puede salir el cobre es del cobre cero que estaba sobre el alambre. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, evidentemente, ¿sí? Como se ve acá adelante, esquemáticamente, por supuesto, ¿sí? Ustedes tienen, ¿sí? Cobre, la superficie del cobre, átomos de cobre rodeados por iones plata más 1. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Bueno, el cobre le transfiere un electrón a la plata, ¿sí? En realidad cada cobre tiene que transferir 2 electrones, con lo cual va a necesitar 2 iones plata, ¿sí? Le va a transferir un electrón a cada ion plata, para producir plata cero, y la plata cero se empieza a depositar sobre la superficie del cobre, ¿sí? Por eso se empiezan a ver esas fibrillas, ¿sí? Como dendritas que salen desde la superficie del cobre. Se depositan como plata cero, y ahora, ¿sí? Los átomos de cobre que perdieron esos 2 electrones pasan a la solución y pasan a ser solubles, y es lo que le da la coloración celeste a esa solución como cobre más 2. Bien, ¿cómo uno representa esa reacción? Bueno, como la acabamos de ver recién, ¿sí? Tenemos un átomo de cobre, sí, que pierde 2 electrones para dar cobre más 2. Ahora esos 2 electrones no los puede el cobre dar porque sí, tirárselos al agua, ¿sí? Si el cobre pierde electrones porque hay alguien que los está ganando en el momento que el cobre los está perdiendo. O sea, hay una transferencia de electrones. No es que los electrones quedan dando vuelta por allí, viene el cobre y después los agarra. ¿Sí? Recuerden que son reacciones que se dan simultáneamente. O sea que el cobre, cuando transfiere sus 2 electrones, lo tiene que hacer a iones plata más 1. ¿Sí? O sea que el ion plata más 1 es capaz de recibir un electrón para transformarse en plata cero. Pero como yo les decía, si un átomo de cobre pierde 2 electrones, tiene que haber 2 iones plata, ¿sí? No puede haber un único ion plata porque un electrón quedaría dando vuelta por allí, y un electrón no puede quedar dando vuelta por allí porque es demasiado inestable, ¿sí? O sea que si se produce la transferencia, simultáneamente se tiene que producir a 2 plata. O sea, la cantidad de electrones que tiene que haber en mi reacción de oxidación tienen que ser exactamente la misma que en mi reacción de reducción. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, se multiplica, en este caso, porque en mi reacción de reducción tiene un único electrón, para que las 2 de mis reacciones tengan la misma cantidad de electrones como tiene que ser, se multiplica, en este caso, en mi reacción de reducción por 2. ¿Sí? Una vez que yo logro multiplicar eso, ¿sí? Simplemente sumo esas 2 de mis reacciones para obtener la relación global. ¿Sí? Fíjense en que ahora la ecuación global me queda balanceada. Fíjense que me aparecen 2 electrones en los reactivos y 2 electrones en los productos, o sea que los 2 electrones los puedo eliminar. ¿Sí? No van a estar ni en los reactivos ni en los productos, en realidad son los que se transfirieron. ¿Sí?
Y fíjense que me queda automáticamente balanceado que un átomo de cobre va a reaccionar con dos átomos con dos iones plata más uno para producir un ion cobre más 2 y dos átomos de plata 0. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Lo que ustedes ven ahí es una tirita de magnesio. ¿Sí? Si tenemos suerte y la cuarentena nos deja, vamos a ir al laboratorio y vamos a hacer todas estas reacciones. El magnesio tiene otra reacción, que es la reacción de oxidación, que es realmente muy bonita de ver, porque produce realmente mucha luz. Fíjense lo que ocurre cuando yo agarro una tirita de magnesio y la sumerjo en una solución de ácido clorhídrico. ¿Sí? Lo que ocurre es que se empiezan a aparecer burbujitas. ¿Sí? Si esas burbujitas uno las recoge, uno se da cuenta que las puede prender fuego. De hecho, son combustible. Esas burbujitas no son otra cosa que hidrógeno. ¿Sí? Hidrógeno gaseoso. O sea, el magnesio ¿sí? produce hidrógeno gaseoso. Y no únicamente eso, si nosotros esto lo dejamos un tiempo, lo que vamos a ver es que la lámina de magnesio se empieza a adelgazar, 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 llega un momento, si la cantidad de ácido clorhídrico es suficiente, que desaparece. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, evidentemente el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para producir hidrógeno gaseoso, ¿sí? Y el magnesio desaparece. O sea, se solubiliza, se disuelve, ¿sí? Pero el magnesio no se puede disolver como átomo, se disuelve como ion, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo que está ocurriendo allí es que el magnesio, ¿sí? Se está yendo como cloruro de magnesio. Pero vamos a ver cómo es que eso realmente es así. Veamos qué ocurre con esta reacción. El magnesio tiene estado de oxidación 0, ¿sí? El hidrógeno en el ácido clorhídrico tiene estado de oxidación más 1, y el cloruro en el ácido clorhídrico tiene estado de oxidación, o el cloro tiene estado de oxidación menos 1. Luego, en el cloruro de magnesio, el magnesio tiene estado de oxidación más 2, ¿sí? El cloro tiene estado de oxidación menos 1, y el hidrógeno tiene estado de oxidación 0. ¿Sí? Fíjense, en el magnesio evidentemente se oxidó, su estado de oxidación aumentó, pasé de tener un átomo de magnesio a tener un ion magnesio más 2, o sea que perdí 2 electrones en ese proceso. Y por otra parte, el hidrógeno, fíjense, ¿sí? El hidrógeno, fíjense que gana un electrón, ¿sí? Para producir hidrógeno 0. ¿Sí? El protón, ¿sí? Se reduce, ¿sí? Y ahí escribimos la hemireacción de reducción. Fíjense en este caso. La hemireacción, ¿sí? Se tienen que balancear en masa y en carga, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante, no nos preocupemos por eso ahora, pero fíjense en el magnesio, pasa de magnesio 0, magnesio más 2, pierde 2 electrones. Y fíjense que esos 2 electrones, en realidad el protón solamente pasa de más 1 a 0, ¿sí? O sea que toma un electrón por cada protón, o sea que como el magnesio, ¿sí? Libera 2 electrones, necesita 2 protones. Pero no únicamente necesita 2 protones, porque, 2 electrones y 2 protones, porque por cada protón solamente puede tomar un electrón. Es porque para producir hidrógeno gaseoso sí se necesitan 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos las dos de mis reacciones, la de oxidación, la de reducción, ¿sí? También las podemos sumar, y lo que vemos es la reacción global, ¿sí? Vemos que el magnesio reacciona con 2 protones, los 2 electrones aparecen de nuevo en los reactivos y en los productos. Esto es una casualidad de que justo el ejemplo que me acabo de dar cuenta en este momento que busqué, los 2 tienen 2 electrones, pero no, eso no significa que eso sea siempre así. Ya vamos a ver que no. El número de electrones en cada de mis reacción puede variar y puede variar mucho. Lo que les decía, los 2 electrones van a desaparecer porque están en los reactivos y están en los productos. ¿Sí? Tengo magnesio, un átomo de magnesio sólido que va a reaccionar con 2 protones para producir un ion magnesio más 2 y una molécula de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? O sea,
aquí lo que nosotros tenemos a la izquierda es como nosotros representamos con ecuaciones químicas, ¿sí? Una ecuación de oxidación-reducción, ¿sí? Una reacción, perdón, de oxidación-reducción que uno observa en el laboratorio, ¿sí? En el caso de las ecuaciones de oxidación-reducción, siempre se escriben dos hemireacciones. La hemireacción de reducción, la hemireacción de oxidación, se dice que son dos hemireacciones porque en realidad son la mitad de la reacción de oxidación-reducción, ¿sí? Que si yo la sumo, obtengo la reacción global. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Cuando para formar hierro, para obtener hierro, ¿sí? Uno tiene el mineral, que normalmente viene como un óxido, normalmente es óxido de hierro 3, el mayor estado de oxidación que tiene el hierro, ¿sí? Así normalmente uno lo encuentra en los minerales como óxido fármico, ¿sí? Para obtener hierro en la industria lo que se hace es, se lo hace reaccionar con monóxido de carbono, ¿sí? Eso da hierro y dióxido de carbono. Esto es una ecuación, es una reacción redox, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos que es una reacción redox? Si es una reacción redox, los estados de oxidación tienen que cambiar. Y no únicamente tienen que cambiar, tiene que haber una especie que se oxide y tiene que haber otra que se reduzca. O sea, tiene que haber algún átomo que esté aumentando su estado de oxidación y otro átomo que esté reduciendo su estado de oxidación, ¿sí? Entonces, la forma más simple de identificar una reacción redox es ver cuáles son los estados de oxidación de cada átomo en los reactivos, ver cuál es el estado de oxidación que tienen en los productos. Si cambiaron, es porque allí hay una reacción de oxidación-reducción. Si los estados de oxidación no cambiaron, es porque evidentemente puede ser una reacción de otro tipo, pero no es una reacción redox. Si nosotros escribimos los estados de oxidación para cada uno de estos elementos, encontramos que el hierro, ¿sí?, se reduce, ¿sí?, pasa de estado de oxidación más 3 en el óxido férrico a hierro 0, y el carbono se oxida, pasa de estado de oxidación más 2 en el monóxido de carbono a estado de oxidación más 4 en el dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense que el hierro, cuando se reduce, pierde 3 electrones por átomo, ¿sí? Porque pasa de más 3 a 0. O sea, gana 6 electrones, ¿sí? Gana 6 electrones en total. Pero por cada átomo de hierro, ¿sí?, como pasa de más 3 a 0, para pasar de más 3 a 0 ha involucrado 3 electrones. O sea, tiene que ganar 3 electrones. ¿Sí? Cuando gana 1, queda como hierro más 2, gana 2, queda como hierro más 1, gana 3, queda como hierro 0. ¿Sí? Pero fíjense que en el óxido férrico hay 2 átomos de hierro por cada molécula fórmula, si se quiere, del óxido férrico, ¿sí? Entonces, por cada mol de óxido férrico yo voy a necesitar 6 moles de electrones, 3 para cada uno de los átomos, ¿sí? Fíjense que lo que me da son 2 hierros, ¿sí? Fíjense ahora el carbono. El carbono pasa de más 2 a más 4, ¿sí? Entonces ha involucrado 2 electrones, ¿sí? Pero como los electrones tienen que ser los mismos en la oxidación y en la reducción, fíjense que se necesitan 3 monóxidos, ¿sí? Entonces tengo 3 carbonos. Entonces, como tengo 3 carbonos, cada uno de ellos intercambia, puede donar, o sea, liberar 2 electrones, ¿sí?, para llevarlo a estado de oxidación más 4, ¿sí? Voy a utilizar también 6 electrones, ¿sí? Entonces, el hierro disminuye su estado de oxidación, o sea, se reduce de más 3 a 0. Luego, cada átomo de hierro captura 3 electrones. Como tengo 2 átomos de hierro, en realidad hay 6 electrones involucrados en total, ¿sí? De la misma manera, el carbono, si pasa de más 2 a más 4, hay 2 electrones que libera el monóxido de carbono al pasar a dióxido de carbono, ¿sí? Por lo tanto se oxida, ¿sí? Eso significa que cada átomo de carbono tiene la capacidad de transferir 2 electrones a los átomos de hierro, ¿sí? Como son 3 átomos de carbono, también hay 6 electrones en total involucrados en el proceso, ¿sí? Eso es muy importante de notar, que la cantidad de electrones, sí, en la hemireacción de reducción y de oxidación tiene que ser exactamente la misma. Bueno, ahora vamos a ir un poco a una cuestión de nomenclatura que por allí es medio confusa, ¿sí? Y es, ¿a qué le llamamos
oxidante y aquí le llamamos reductor. Es medio confuso porque es exactamente al revés. El oxidante es la especie que se reduce. Se le dice oxidante porque es la especie que es capaz de oxidar a otra. Si es capaz de oxidar a otra es porque ella se reduce. ¿Sí? Entonces su estado de oxidación disminuye. O sea, la especie que se reduce es el oxidante. Y la especie que se oxida es el reductor. Porque el reductor es aquella sustancia que es capaz de reducir a otra. Por lo tanto, ella se oxida. O sea, su estado de oxidación aumenta. ¿Sí? Tenemos un ejemplo acá, que es, si yo pongo una chapita de zinc adentro de una solución que tiene sulfato de cobre 2, ¿sí? Lo que veo es que al rato, ¿sí? La chapa de zinc empieza a depositarse un sólido sobre él, un sólido negro, ¿sí? Y eso no es otra cosa, si yo voy y lo analizo, ¿sí? Que cobre 0, ¿sí? Y la otra cuestión que veo, fíjense ustedes, que la coloración celeste disminuye. Eso significa que los iones cobre, que estaban como cobre más 2, ¿sí? La cantidad de cobre, como cobre más 2, disminuyó. Esa cantidad que disminuyó ahora está como cobre 0, depositado sobre la chapa de zinc. ¿Sí? Y si hiciéramos un análisis de esa solución, lo que pasa es que el zinc más 2 no se ve, no le da color a la solución, veríamos que al principio nosotros no teníamos nada de zinc disuelto en la solución y al final de la reacción nosotros vamos a tener iones zinc más 2 en solución. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, evidentemente el zinc se está oxidando y el cobre se está reduciendo. El zinc, ¿sí? Se oxida de zinc 0 a zinc más 2 y libera 2 electrones, y esos 2 electrones, digamos, son recibidos, son 2 electrones aquí que tienen que recibir el cobre. No un electrón, son 2 electrones, ya lo voy a corregir. El cobre recibe 2 electrones para dar cobre 0. Entonces el zinc, que es quien se oxida, es el reductor, y el cobre más 2, que es quien se reduce, es el oxidante. ¿Está claro? El oxidante es la especie que se reduce, el reductor es la especie que se oxida. ¿Sí? Vamos a ver ahora una cuestión que es importante. Ya vimos que si yo ponía magnesio en ácido clorhídrico, se desprendía hidrógeno. Es una reacción bastante típica en los metales en presencia de ácidos. ¿Sí? Los metales en ácido normalmente se disuelven, ¿sí? Produciendo hidrógeno. ¿Sí? La reacción global es, ¿sí? Que el metal se oxida, ¿sí? Y el protón, ¿sí? Que está en el ácido se reduce y produce hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del plomo, ¿sí? En medio ácido se disuelve para dar plomo más 2 y generar hidrógeno. ¿Sí? Así como ocurre eso, que el metal, cuando yo lo meto en ácido, se disuelve y produce hidrógeno, o sea, se oxida, dando el catión que normalmente es soluble, ¿sí? Más hidrógeno. Hay otros metales que son oxidados, ¿sí? Por iones metálicos en solución de otra naturaleza. Por ejemplo, el zinc sólido, ¿sí? Si yo agarro una chapa de zinc y la meto adentro de una solución que tiene sulfato ferroso, por ejemplo, ¿sí? O cloruro ferroso, lo que yo voy a ver, ¿sí? Es que sobre la chapa de zinc se empieza a depositar hierro. ¿Sí? Y que la chapa de zinc empieza a desaparecer. El zinc empieza a desaparecer. Pasa lo mismo si yo pongo, ¿sí? Un alambre de cobre como nosotros ya lo vimos, en una solución de nitrato de plata. El cobre se deposita la plata se deposita sobre el alambre de cobre. Y al cabo de un tiempo ya no tendremos más cobre para disolver. ¿Sí? O sea que eso también vimos que ocurre. Sin embargo, eso no es que ocurre de cualquier manera. Por ejemplo, si yo pongo una chapa de zinc adentro de una solución de sulfato de magnesio, por ejemplo, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Me puedo quedar horas a ver si ocurre alguna reacción y la reacción no ocurre. Mientras que si hago al revés, sí.
O sea, si yo agarro en lugar de zinc metálico, ahora, y magnesio en solución, magnesio más 2, ahora agarro magnesio sólido y lo pongo dentro de, zinc, de una solución que tiene zinc más 2, lo que yo voy a ver es que el zinc se empieza a depositar sobre la superficie del magnesio. ¿Sí? Esa reacción sí ocurre. Veamos por qué eso es así. Bueno, eso es así porque cada ion, digamos, cada átomo, si ustedes lo quieren ver así, tiene mayor o menor tendencia a liberar electrones. Y eso es algo que nosotros ya sabíamos de la electronegatividad. ¿Sí? Hay átomos que son más electronegativos, sí, que tienen más tendencia a recibir electrones, y hay átomos que son más electropositivos. ¿Sí? Los átomos que son más electropositivos, que son los que están abajo a la izquierda en la tabla periódica, ¿sí? O a la izquierda en general son metales, ¿sí? Todos tienen tendencia a liberar electrones. Pero no todos tienen la misma tendencia. Los más electropositivos tienen mayor tendencia a liberar electrones, ¿sí? Y aquí lo que está, lo que hay en esta tabla, sí es un listado de cuán fácil se oxidan los metales. Y fíjense, el elemento más fácil de oxidar, o uno de los más fáciles de oxidar, es el litio, luego viene el potasio, el bario, calcio, ¿sí? Magnesio, aluminio, manganeso, zinc, cromo, hierro, ¿sí? Los más fáciles de oxidar son los que aparecen arriba, los más difíciles de oxidar son los que están abajo. Fíjense que los que están abajo son los metales preciosos, el oro, el platino, el mercurio, la plata, ¿sí? Esos son conocidos como metales preciosos precisamente porque no se oxidan fácilmente. Mientras que el litio, nosotros sabemos, no podemos tener litio en el aire porque reacciona violentamente. Tampoco podemos tener potasio, bario, calcio, sodio, ninguno de esos, magnesio, aluminio. Todos esos reaccionan muy rápidamente en presencia de oxígeno en el aire. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como serie de actividad. ¿Sí? Como nosotros no vamos a ver electroquímica en detalle, no vamos a ver potenciales redox y demás, lo que es importante notar acá es que claramente, fíjense que los elementos, ¿sí?, que más fácil se oxidan son los más electropositivos, ¿sí? Los metales alcalino térreo, ¿sí? El aluminio que está en el grupo 3, ¿sí? Esos son los que tienen mayor tendencia a oxidarse, ¿sí? Y los que tienen menor tendencia a lo que yo les decía, los que son conocidos como metales nobles. Fíjense, los que están arriba dicen los primeros 1, 2, 3, 4, 5 hasta el sodio, esos reaccionan vigorosamente con agua, ¿sí? Que de hecho si volvemos al laboratorio vamos a hacer una reacción de sodio en agua donde vamos a ver que realmente se agrega una pizquita de sodio al agua y realmente reacciona muy violentamente. Hay que tener muchísimo cuidado porque hasta puede explotar, porque se produce hidrógeno, se produce mucha temperatura y puede realmente explotar, ¿sí? O sea, reaccionan vigorosamente con agua para producir hidrógeno. Los que le siguen reaccionan con agua, pero con agua en estado vapor, ¿sí? Con agua caliente, estado vapor, ¿sí? Para producir hidrógeno. Mientras que los que le siguen ahí abajo, desde el hierro al plomo, reaccionan pero con ácidos. Ya no reaccionan con el agua sola, sino que necesitan tener protones ya disociados para poder reaccionar. Y los últimos directamente no reaccionan ni siquiera en medio ácido, ¿sí? Una cosa importante, cualquier elemento va a reducir a los compuestos de los elementos debajo que están en la serie. O sea, el litio, ¿sí?, es el mejor reductor de todos, ¿sí?, porque reduce a todos los que están por debajo. El potasio reduce a todos menos al litio. El bario reduce a todos menos el potasio y el litio, ¿sí? Fíjense en el ejemplo que nosotros habíamos visto recién. El zinc, ¿sí?, no podía reducir al magnesio, ¿sí? Fíjense, el zinc está debajo, no puede reducir el magnesio. El magnesio sí lo puede reducir al zinc, ¿sí? El magnesio puede reducir al zinc, pero el zinc no puede reducir al magnesio.
por eso es que una reacción no funciona y la otra sí. ¿Se entiende? Solo aquellos metales que se encuentran por encima del hidrógeno, ¿sí? Fíjense, el hidrógeno está aquí, ¿sí? Todos estos metales, ¿sí? Que están por encima en la escala de actividad, se pueden disolver en ácidos o en soluciones acuosas para producir hidrógeno. Los que están por debajo, no. O sea, el cobre, yo lo puedo meter un alambre de cobre adentro de ácido y no va a ocurrir nada. Pasa lo mismo con la plata, mercurio, platino, oro. Esos son metales preciosos, por eso se los conoce así. ¿Sí? Por último, vamos a ver algo así muy rápidamente de lo que son celdas electroquímicas. Tenemos las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Una celda electroquímica es un sistema que genera electricidad a partir de una reacción redox, o sea, a partir de ese intercambio de electrones que se produce de manera espontánea, ¿sí? O bien, que usa electricidad para forzar que se produzca una reacción redox que espontáneamente no ocurre, ¿sí? O sea, normalmente una celda electroquímica, ¿sí? Tiene como dos partes, porque es la parte donde se produce la reacción de oxidación y la parte donde se produce la reacción de reducción, ¿sí? Y yo puedo diseñarla de manera tal de separar esos dos procesos, ¿sí? Ya vamos a ver cómo eso ocurre. Hay dos tipos, dijimos, ¿sí? Las celdas galvánicas y las celdas o sea, hay dos tipos de celdas electroquímicas, las galvánicas y las electrolíticas, ¿sí? Las celdas galvánicas, ¿sí? Son aquellas, ¿sí? En donde la reacción electroquímica es espontánea y por lo tanto, al producirse libera energía y yo la puedo aprovechar. Una batería, una pila, ¿sí? Es una celda galvánica, ¿sí? Ahí, cuando yo conecto, ¿sí? Mi dispositivo, mi celular, ¿sí? A una batería, ¿sí? Utilizo la energía química de la reacción química que se está produciendo dentro de la batería para hacer funcionar, ¿sí? La electrónica del celular. Así como está la celda galvánica, que serían las baterías, también están las electrolíticas, ¿sí? Aquellas en donde lo que nosotros necesitamos es aplicar desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, con una batería, ¿sí? Energía para hacer que los electrones fluyan en la dirección opuesta a la dirección que fluirían naturalmente, ¿sí? O sea, cuando una reacción redox no funciona naturalmente, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es hacerla que funcione, ¿sí? Inyectándole yo electrones. Esas son las celdas electrolíticas. ¿Sí? Normalmente tienen, ¿sí? Tienen dos electrodos, ¿sí? En un electrodo se produce la oxidación, en el otro se produce la reducción, ¿sí? La oxidación se produce en lo que se conoce como el ánodo, ¿sí? Y la reducción en el cátodo, ¿sí? Fíjense, ahí está el esquema de los dos tipos de celda electroquímica. En la celda galvánica, digamos, yo puedo producir trabajo a partir de la reacción química. En el otro caso, yo tengo que conectarla, digamos, a la línea para poder forzar que los electrones vayan en la dirección opuesta a la que ocurrirían naturalmente, ¿sí? Una celda galvánica típica es la del cobre y el zinc, ¿sí? Si yo pongo la chapita de zinc, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Que se producía dentro del mismo vaso, ¿sí? El zinc le transfiere 2 electrones al cobre, ¿sí? Para producir cobre 0, ¿sí? Y el oxidarse a zinc más 2. Todo eso ocurre adentro del mismo vaso, pero yo puedo hacer una celda electroquímica en donde separo esos dos procesos. Fíjense, tengo, ¿sí? El ánodo de zinc y el cátodo de cobre, ¿sí? En el zinc se está produciendo mi reacción de oxidación sobre el electrodo de zinc, y en el cobre
la de zinc se está produciendo la oxidación, sí, y sobre el cobre la reducción. Fíjense en lo que ocurre allí, ¿sí? En el vasito de zinc, la solución es nitrato de zinc, y en la del cobre es nitrato de cobre, ¿sí? Esos dos electrodos están conectados a través de un cable que tiene un voltímetro simplemente para medir cuál es la diferencia de potencial que se produce entre los dos electrodos, ¿sí? Y hay una cosa que se llama puente salino que está puesto allí porque mediante transferencia de iones, ¿sí? Para cerrar el circuito, ¿sí? El circuito eléctrico no puede estar abierto, entonces para poder cerrar el circuito, ¿sí? Tiene que estar conectado con ese puente salino. Bueno, la cuestión es un poco compleja, requeriría más explicación, pero lo que es importante es lo que ustedes entiendan lo que está ocurriendo en cada uno de los vasitos estos por separado. En el zinc, ¿sí? El zinc pierde electrones, ¿sí? Esos electrones viajan a través del circuito externo, ¿sí? Pierde 2 electrones, y los átomos de zinc se van como a la solución como zinc más 2, ¿sí? Con lo cual, si uno mira la chapa de zinc, al rato va a encontrar que el electrodo de zinc se consumió. Fíjense que arriba están como quedan los electrodos al rato. Yo puse 2 alambres, uno de zinc y el otro de cobre, y al rato el de zinc está como comido, ¿sí? La cantidad de zinc que le falta a ese electrodo está en la solución como zinc más 2, ¿sí? Los electrones que viajan a través del circuito externo vienen y sobre el cobre, sobre la lámina de cobre, se transfieren a los iones cobre más 2 que están en solución, ¿sí? Reduciéndose, así produciéndose, empezándose a depositar átomos de cobre cero sobre la superficie. Entonces, si miramos el electrodo de cobre, lo que vamos a ver es que empieza a engordar, que cada vez hay más cobre sobre su superficie, ¿sí? Y si mirara yo la solución, vería que la solución de cobre más 2, que tiene un color celeste, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, ese color celeste se va haciendo cada vez más débil, ¿sí? Obviamente, este proceso ocurre espontáneamente, ¿sí? Tiene 1.1 voltio de diferencia de potencial, ¿sí? Y yo lo puedo utilizar para hacer trabajo. De hecho, esto es una pila, ¿sí? Así funciona una batería, una pila, ¿sí? La batería de litio, el funcionamiento es un poco más complejo, la tecnología es un poco más compleja, pero técnicamente funciona así, ¿sí? Una ecuación redox, sí, que es favorable. Bueno, por último vamos a identificar algunas reacciones redox. Esto es un poco para que ustedes lo vean. La primera es una reacción de transferencia de protones, por lo tanto una reacción ácido-base. La segunda es una reacción de descomposición. Si uno mirara y calculara los estados de oxidación para cada uno de los elementos, veríamos que entre los reactivos y los productos no han cambiado, mientras que en este caso sí los estados de oxidación, sí, del cloro y del sodio han cambiado. Si uno se oxida, el otro se reduce, el sodio se oxida, el cloro se reduce. Y en la reacción de ácido sulfúrico con zinc, obviamente también es redox, ¿sí? Vamos a ver que el zinc se oxida y el hidrógeno se reduce, ¿sí? Con eso terminamos esta parte y nos queda de ver el balanceo de ecuaciones redox, ¿sí? Con eso estaríamos por terminar ya con la con el tema 4, ¿sí?